Bienvenido, somos Sistema de Bibliotecas UCSC. En esta ocasión presentamos uso de herramientas IA e integridad académica. Bien, muy buenos días. Vamos a comenzar puntuales, ¿no es cierto? A las 11 hay mucha información que revisar este día. Para quienes no me conocen, soy María Andrea Redondo, directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y en nombre de la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Bibliotecas y el Comité de Integridad Académica de la UCSC, les damos la más cordial bienvenida a estas jornadas sobre inteligencia artificial con integridad académica. Un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo sobre uno de los temas más urgentes y transformadores de nuestro tiempo. La inteligencia artificial está revolucionando nuestras formas de aprender, enseñar, investigar y comunicarnos. Sin embargo, con estas nuevas oportunidades surgen también grandes desafíos éticos y académicos. Por eso, hoy más que nunca resulta fundamental abordar el uso de estas tecnologías desde una mirada crítica, responsable y basada en los valores que sustentan la vida universitaria: la honestidad, la rigurosidad y el compromiso con el conocimiento. Durante estos días tendremos la oportunidad de escuchar a nuestros profesionales que nos ayudarán a comprender cómo integrar la inteligencia artificial en nuestros contextos educativos sin comprometer la integridad académica. Queremos promover un uso consciente y ético de estas herramientas que potencie nuestras capacidades sin reemplazar la reflexión, el esfuerzo ni la autoría intelectual. Agradecemos profundamente la participación de cada uno de ustedes. Su presencia demuestra el interés y la voluntad de construir una universidad que esté a la vanguardia tecnológica sin perder de vista los principios que la hacen sólida y confiable. Comenzamos entonces con el primer taller de estas jornadas, titulado El uso de herramientas de inteligencia artificial e integridad académica, que brindará nuestra bibliotecóloga especialista del Servicio de Apoyo e Investigación, Morela Rodríguez. Que tengan una provechosa jornada. Primera semana del curso, me preguntaba qué hacía en ese curso. Les pedimos a los participantes en su cámara para poder... Buenos días. De hecho, mañana viene su profesora a Buenos días. para avanzar. Buenos días. Pero... Hola, buenos días. Buenos días. Agradecemos silenciar los micrófonos para que sea un poco más legible y podamos captar mejor los mensajes que vamos a dar esta mañana. Bueno, como decía nuestra directora María Andrea Redondo, la inteligencia artificial es muy importante actualmente en el mundo en general, pero específicamente en los entornos universitarios. Es por esto que este taller se convierte en un puntapié para empezar a trabajar con esta herramienta que muchas personas, por supuesto, tienen mucha confianza en ella, pero por otra parte se ha convertido como una especie de sombra o de amenaza, sobre todo a los trabajos. Pero bueno, la idea es que empecemos a usarla, empecemos a entender de qué se trata esta nueva tecnología, esta nueva forma de ver el mundo. Voy a empezar a compartir, me avisan si pueden ver el... Están en la visita empresa. Ahora se puede ver. Sí, en un momentito vamos a... Mientras se carga. El taller de hoy, que inicia con esta serie de 5 talleres, todos muy interesantes, muy aplicados. Este primero es más general para conocer las herramientas, de qué se trata la inteligencia artificial, de qué se trata la integridad académica, ¿verdad? Me viene con una mate con tapita. ¿Con tapita? Creo que tenemos un... ¿Por qué no tomáis mate?
Daniela García, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Ya. Ah, ya, qué bueno saberlo para comprarme otro. Ok. El objetivo del taller es comprender los usos ¿Sí éticos es tan barato? de estas O sea, el herramientas de mate solo inteligencia está como a 11 artificial lucas, pero en con el el contexto termo, Por académico. favor, Morela, 30. Sí. Daniela García, ¿puedes cerrar su micrófono, por favor? Porque estamos iniciando ya el taller. Perdón. Muchas gracias. Ya. Ya, Morela. Ok. El objetivo del taller es comprender los usos éticos de herramientas de inteligencia artificial en nuestro contexto, que específicamente es el académico. Conocer las buenas prácticas para estudiantes y docentes y conocer el funcionamiento de, en este caso yo puse 4, pero hay un bonus de otras herramientas también para que puedan conocerlas. Hay muchas más, por supuesto. Si les colocara todas las herramientas que existen de inteligencia artificial al día de hoy, podríamos pasar toda la jornada hablando de cada una de ellas. Y dentro del contenido vamos a hablar un poco de lo que es la integridad, la ética, la moral, introducción a lo que es la inteligencia artificial, los usos y las principales plataformas para investigar, diseñar imágenes, creación de sonido, que también es importante, y otros usos en general. Como se dan cuenta, por aquí tienen el código QR en caso de que quieran seguir conmigo la presentación, puedan revisar, inclusive como está hecha con una licencia 4.0, una Creative Commons, ustedes pueden utilizarla, pueden rediseñarla, pueden tomarlas para sus contenidos también, sin ningún tipo de problema. Ok, en esta lámina vamos a hablar un poco de lo que es la integridad académica, que este concepto lo he tomado específicamente de la política de integridad académica de la UCSC, que no se escapa en general de lo que es la integridad académica. Y no es otra cosa que la adhesión de todos los miembros de la comunidad universitaria, en este caso de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a los valores de honestidad, veracidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad. Cada uno de estos valores representa en sí una forma de actuar. Y esto debe ser demostrado en el proceso formativo, en la investigación y el aporte a la sociedad. Para mí, el tema de la integridad académica es muy importante porque nosotros estamos formando los profesionales del futuro, se están formando los académicos, las personas que van a formar a otros también. Y con este marco de integridad académico, de la moral, de la ética, el saber qué está bien hecho y qué no está bien, que de lo que estamos haciendo hará como una sociedad mucho mejor, mucho más justa. También les he dejado por aquí la política de integridad académica, el código de honor de la UCSC en caso de que quieran suscribirse a él, el comité ético científico de qué se trata, la ley de inteligencia artificial en Chile, ¿verdad? Que fue promulgada, una de las primeras en América Latina, si no la primera, en el 2021 y con una actualización que tuvo recientemente en enero del 2025. También este documento de la UNESCO, que habla un poco de si nosotros actualmente necesitamos una nueva educación, para que los lean con calma y después podamos, con los siguientes cursos, podamos discutirlo. Aquí están un poco los valores, que por supuesto son bastante sencillos: la honestidad, que es el valor que nos mueve a actuar con rectitud y probidad. En la integridad académica, la honestidad intelectual depende, ¿verdad?, de todos y cada uno de los actores que participan en la formación universitaria. Y esto va a sentar las bases para la integridad, a la integridad como personas a lo largo de la vida, el ser honestos con lo que representamos, tanto en nuestra vida diaria como en este caso, en la vida universitaria. El respeto es importantísimo porque este valor nos permite relacionarnos entre todos, teniendo en consideración la dignidad de vida a cada persona, sea uno
uno mismo u otro, y por supuesto que tiene que ser recíproco. Yo te respeto, tú me respetas. La justicia permite actuar dando a cada uno lo que es suyo o le corresponde, cuidando la equidad en interacciones entre los estudiantes, los docentes, el personal de apoyo, entre todos. La responsabilidad no es otra cosa que el valor que nos exige responder ante otros por lo que tenemos a cargo, ya sean recursos, personas, recursos humanos, recursos materiales, el hacernos responsables de esto y también de nuestros actos. Y la veracidad, por supuesto, nos hace comunicarnos con otros en base a la verdad, el decir la verdad, lo que pensamos, lo que sentimos o cómo creemos, qué creemos o en qué creemos. Aquí hay un pensamiento de hace unos años, del 2022, que yo coloqué, una de las primeras presentaciones de integridad académica, de ética e integridad académica, y colocaba algo así como que ojalá que la integridad académica fuera tan disruptiva como lo es la inteligencia artificial en estos tiempos. Si en vez de hablar de tanta inteligencia artificial, habláramos un poco más de lo que es la integridad como personas, la ética. Hay otro micrófono abierto que se escucha de fondo. No sé si Daniela o Osval pueden identificar, por favor. Hablemos de qué es la inteligencia artificial. Este concepto lo saqué exactamente de la ley de inteligencia artificial de Chile, que ellos se basan a su vez en el que nos da la OCDE, ¿verdad? Que es un sistema de IA, el sistema de IA es un sistema computacional que en función de algunos objetivos explícitos o implícitos infiere a partir de datos, estos importantes, de entrada, para generar resultados tales como predicciones, contenidos, recomendaciones, decisiones, que podrían influir en entornos físicos o virtuales. Los distintos sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación tras su implementación. En este caso, nosotros vamos a hablar exactamente de lo que es la inteligencia artificial generativa. Hay otros tipos de inteligencia. No voy a ahondar mucho en la historia de la IA para ganarnos tiempo y usarlos y podamos saber dónde nosotros podríamos utilizar este tipo de plataforma. La inteligencia artificial generativa, a su vez, es una tecnología de todas las que hay en la inteligencia artificial que genera contenidos de forma automática, en este caso en respuesta a instrucciones que están escritas, en interfaces conversacionales, en un lenguaje natural. En este caso esto se conoce como prompt o instrucciones. Mientras más precisas sean las instrucciones o prompt que le demos a la inteligencia artificial, esta herramienta nos va a dar respuestas mucho más precisas. Y eso es importante tenerlo claro, porque muchas personas están pensando que la IA sustituye a Google, y no es así. Google es otra cosa, es un buscador. Ya en el caso de la inteligencia artificial generativa, recibe instrucciones y dependiendo de cómo nosotros demos las instrucciones, así vamos a recibir. En el caso de Google, nosotros cuando hacemos una búsqueda, él nos da un resultado con N cantidad de páginas web donde nosotros mismos tenemos que interpretar, buscar el mejor resultado. En este caso, no. La IA generativa se alimenta de todos los datos que consigue en la web, de los datos abiertos que consigue en la web. Bueno, eso de abiertos vamos a dejarlo entre comillas porque hay muchas demandas con respecto a esto de empresas que han demandado estas IA porque han tomado sus datos sin ningún tipo de consentimiento. Entonces, bueno, esta IA está alimentada de millones y millones y millones de datos en el mundo. De hecho, hay especialistas que dicen que actualmente la IA ya se tomó todos los datos, toda la información que había en la web, ya la tomó. Ya no tiene con qué aprender, ya no hay más datos que se le puedan alimentar, a menos que sean los datos que uno vaya
vaya incorporando. Y eso es importante que se sepa, ¿no? Que la inteligencia artificial aprende con los contenidos que nosotros le vamos dando. Con lo que lo vamos alimentando, ella va aprendiendo. Y por supuesto, ella tiene una base de conocimiento, pero como un niño, ¿verdad? De 5 o 6 años, igual va aprendiendo con los contenidos, aprende a conocer nuestros estilos de escritura, de hablar, inclusive hasta las emociones también, el cómo le hablamos, todo eso él lo va incorporando en su base de datos que tiene para dar respuestas y cómo dar las respuestas también. Ahora, los prompts o las instrucciones, podemos decir que es una entrada que se le da al modelo de inteligencia artificial, en este caso como ChatGPT, pero todas trabajan con prompt, con instrucciones, para que nos dé una respuesta. Hay un punto de partida de la interacción y al final, dependiendo de cómo sea este prompt, de la calidad de este prompt, la precisión que vamos a tener en el resultado es mucho más amplio. La estructura para crear un prompt efectivo viene primero del contexto. Tenemos que brindarle información relevante sobre el tema o la situación que queremos. De hecho, estuve leyendo en estos días que hay investigaciones que dependiendo de cómo se le hable, cómo se le haga el prompt, en este caso a la IA, ella responde de maneras diferentes. Si se le habla de manera grosera, ella responde también de manera grosera, pero, ojo, las respuestas son un poco más profundas. No hay en este caso, ningún tipo de sentimentalismo que lo podría ver con cuando hacemos un prompt mucho más elaborado, decirle, por favor, ubica estas fuentes. Es mucho más preciso cuando se le habla de manera tajante. Y también cuando se le ofende, ella tiende a defenderse. Tiende a defenderse la inteligencia artificial, para que ustedes vean cómo están estructuradas estas herramientas. Lo importante es darle una instrucción precisa, sin irse en llenar estos prompts de saludos. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que se gasten tokens que van a ser necesarios para la inteligencia artificial. Cada vez que nosotros hacemos una pregunta a la inteligencia artificial, eso es un token que ella tiene que hacer de salida. Mientras más token ella tenga para hacer la salida, estos tokens afectan ¿en qué? En el uso de recursos, el agua, la luz, toda la electricidad, todo este tipo de elementos que se necesitan para tener a punto a los servidores son importantes. Entonces, seamos precisos al momento de hacer el prompt. La instrucción específica, explicarle claramente a la inteligencia artificial que estemos usando, sea la que sea, qué es lo que necesitamos. Hay personas que están utilizando actualmente la inteligencia artificial para hacerle preguntas, por ejemplo, ¿dónde queda el mall del Trébol? ¿Cómo llego al mall del Trébol? O sea, hay otras herramientas que se podrían utilizar sin necesidad de utilizar la IA para este tipo de preguntas. Hay que pensar bien, saber qué es lo que queremos, saber, qué es la respuesta que queremos que nos entregue la inteligencia artificial. También hay que incorporar el formato deseado, decirle a la inteligencia artificial cómo quiero yo recibir la respuesta de salida. Puede ser una lista, un párrafo, un ensayo, un código, para que ella sea mucho más precisa y no tengamos nosotros que retrabajar en este caso. Esto es importante porque uno puede decirle a la inteligencia artificial, de esto que te estoy preguntando, necesito que hagas una tabla de 2 o 3 columnas, incorporando las mejoras o las diferencias, y ella lo va a hacer. El tono estilo, ya se los dije, es opcional,
pero se puede pedir en un tono formal. La idea es pedirlo en un tono formal, dependiendo también de lo que ustedes necesitan. No siempre las inteligencias artificiales, todas las salidas que dé la inteligencia artificial van a ser para un trabajo académico. A veces puede ser un correo electrónico para devolver una respuesta a una persona conocida, a una autoridad. O sea, uno puede escoger ese tono o estilo final, que no está peleado con lo que les dije al inicio, el cómo se lo pido a la inteligencia artificial, muy preciso, es decir, genera un ensayo de 500 palabras con las referencias incorporadas donde deben ir, con número de página. Esto es lo más sensato. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos saber si la inteligencia artificial no está dando instrucciones o está dando respuestas que no son, lo que se conoce como alucinación. Aunque actualmente las IA alucinan menos, al principio las alucinaciones eran muy recurrentes por la cantidad de datos que le faltaban, los datos con los que habían sido entrenados, faltaban datos, por supuesto, y ellos como la inteligencia artificial está programada para dar una respuesta. Es muy extraño que les diga que no tiene ningún tipo de datos y siempre va a tratar de dar una respuesta porque para eso fue programado. Ok, las buenas prácticas que tenemos de la inteligencia artificial sería al momento de tener las respuestas hay que verificar las fuentes. Muchas personas, sobre todo los alumnos de pregrado, o las personas que están empezando a iniciar su vida académica, se quedan con la primera respuesta que da la inteligencia artificial y la toman como si fuese una verdad. No se van a revisar las fuentes, a ver si de verdad existe ese autor que nos está dando la inteligencia artificial. Siempre hay que verificar lo que entregó la inteligencia artificial y verificar la fuente. Con respecto a los derechos de autor, nosotros al utilizar el material protegido por derechos de autor en presentaciones o trabajos, es importante citar adecuadamente las fuentes. Por eso el perfil que se le da a este taller es usar la inteligencia artificial, pero con ética. Con ética, esto es importante. Hay que respetar los derechos de autor. Esto no quiere decir porque las respuestas que nos dé la inteligencia artificial vayamos a entregarla como si fuese hecho por nosotros y no vamos a revisar las ideas de otros. Porque recuerden que la inteligencia artificial lo que hace es parafrasear todos los millones y millones y millones y millones de datos que hay en la web. De hecho, eso es tan así que al pasarlo por estos sistemas de detección de similitudes o mal llamados antiplagio, sus coincidencias son muy bajas, pero en inteligencia artificial salen muy alto. Cuando les hace el análisis, lo que es similitud queda muy bajo. ¿Por qué? Porque están muy bien hechas las paráfrasis y no se detecta, son indetectables, pero sí detecta que hay inteligencia artificial. O sea, nunca se va a escapar el que haya o no haya sido hecho con inteligencia artificial. Que hay muchos alumnos utilizando estas plataformas de humanizadores, pero siempre se descubre que fue utilizada y que se usó una plataforma de inteligencia artificial. Además de que hay formas sin pasarlo por esas inteligencias, estas plataformas, se puede también saber si un texto fue hecho o no por inteligencia artificial. La protección de datos personales, esto es importantísimo porque ellos están tomando datos y más si son de la empresa, porque recuerden que nosotros podemos subir información a estas plataformas y quedan allí. Si no estamos subiendo listas con nombres, apellidos, toda esa información, eso está quedando dentro de la memoria de la IA generativa. Entonces tenemos que tener cuidado
de siempre anonimizar, tratar de eliminar campos que comprometan los datos personales de nuestro, en este caso, si somos investigadores o profesores, que estén los datos de los alumnos, eso es importante que tengamos mucho cuidado. El uso ético, por ejemplo, al trabajar con herramientas basadas en IA, como generadores de texto o análisis de datos, es crucial utilizarlas de manera ética. Evitar el plagio o el uso indebido de información. Eso ya se los he comentado. Siempre es importante, esa pregunta estoy segura que me la van a hacer, ¿se puede o no se puede utilizar la inteligencia artificial? ¿Y dónde voy a mencionar que yo utilicé la inteligencia artificial? Siempre hay que hacerlo en la primera parte, que en este caso sería la metodología, colocar que se ha utilizado inteligencia artificial. Si se puede incorporar el PROMPT, mucho mejor, porque recuerden que estas inteligencias artificiales generativas no guardan un historial. Si yo pregunto algo y alguno de ustedes también preguntan lo mismo, quizás las respuestas vayan a ser diferentes por los contextos y por los datos que esté alimentado. Entonces, lo importante en estos casos es colocar el PROMPT que se utilizó, la herramienta, el año y, si es posible, colocar allí los datos de fechas, porque de esa manera la persona que está leyendo sabe para qué fue utilizada la inteligencia artificial. Eso es mucho más válido que entregar un contenido como si fuese nuestro, porque es una herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta. Es como decir que yo utilizo el SPSS, lo utilicé para manejar los datos, sacar respuestas, y lo estoy colocando, y al final ¿qué tengo que hacer? Citar a SPSS, la empresa que lo creó, y el año de la versión que yo estoy utilizando. Es exactamente eso. Es sumamente sencillo. Pero muchas personas ahora tienen el temor de hacer ese tipo de declaraciones, pero hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. La Morela, promoción de un... ¿Sí? Disculpa, una profesora pregunta cómo detecto si mis estudiantes usaron IA, y otra menciona la inquietud de estos generadores de texto y el detector de IA. Básicamente, ¿qué ocurre si es que el generador detecta que se utilizó IA cuando el texto fue redactado a mano? Esa última no la entendí muy bien. Sí, ¿qué ocurre cuando el generador o el detector de IA reacciona a un texto que fue generado a mano por frases comunes? ¿A mano te refieres a hecho No por IA. inteligencia humana? Sí. Sí, puede pasar. Puede pasar que esté tan bien hecho el texto, que él pueda interpretar de que fue hecho con inteligencia artificial generativa. Ya en esos casos no se puede hacer nada, porque la inteligencia artificial en este caso tiene un falso positivo, porque eso a mí me ha pasado. Yo he visto textos que sé que están generados por un humano, y él al final coloca que está hecho casi un 70%, pero en realidad está hecho por un humano, no por una inteligencia artificial. Creo que hay otras preguntas por allí, unas personas que levantaron la mano. Sí, la doctora Florencia. Sí, escuchamos. Gracias. Era justamente, ¿me escuchan, cierto? Sí. Esa pregunta, yo creo que para una persona y en particular un estudiante, ser acusado de haber usado inteligencia artificial, si no es verdad, es una acusación muy fuerte. Entonces, a mí me preocupa que uno vaya usando estos detectores de IA y terminen en sanciones para un estudiante. Yo he visto mucho ensayo, mucha prueba hecha por expertos que muestran que el texto lo inventan así nomás ellos y lo ponen por el detector, y el detector le dice, fue generado con IA. Entonces, para mí es distinto a la detección de plagio, que obviamente el humano es el que hace la interpretación, pero yo creo que no es lo mismo el detector de IA, no lo podemos usar tal cual
y acusar a una persona y después darle una nota mínima y todas las consecuencias que puede tener. Importantísimo eso que acaba de mencionar, que de hecho yo lo iba a decir más adelante, pero es bueno traerlo de una vez a la palestra. Porque ¿qué está pasando ahorita con los profesores? Y eso pasaba también con el tema de estas herramientas de detección de similitudes, que inmediatamente al obtener el reporte, el profesor acusa de que utilizó en este caso inteligencia artificial o en el caso de las otras, las antiplagio, le decía, bueno, tienes un 50% o un 30% de similitudes, te voy a rechazar el examen, te voy a poner una mala nota. Y esto no puede ser así. Esto es bueno que haya salido ahorita porque gran parte de los que están participando son docentes. Y esto les va a pasar mucho. La idea es conversar con el alumno. En el caso de los reportes de similitud, hay que sentarse con el alumno. Hay que avisarle y recomendarle o decirle que se van a utilizar este tipo de herramientas para detectar similitudes. En el caso de que tenga dudas de cómo citar, porque el alumno puede tener dudas de cómo citar, se le recomienda, en este caso, o ir a la biblioteca o el mismo profesor explicarle cómo debe citar en cada uno de los casos. Una vez que esté listo el reporte, el profesor lo que debería hacer es, en este caso, conversar con el alumno, si es posible, sentarse con él y decirle, mira, tienes esta falla, tienes un 50%, pero de este 50%, al filtrar, te quedan un 15%. Un 15% de los cuales el 8% es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tienes citas de otros autores y no las has citado. Debes citarla o la citas, haces una cita de texto completo o la parafraseas, pero siempre tienes que citar. Hay que sentarse con el alumno y explicarle dónde están teniendo la falla. Esto no se puede convertir en una acción de que te pillé y vas a tener problemas. No es eso. Y lo comenté en los talleres anteriores de antiplagio, de que la idea es que no nos vayamos a convertir en policías, de estar detrás de los alumnos, porque estamos formando esta nueva generación que debe aprender a citar, que debe aprender a hacer las cosas bien. Aún cuando use la inteligencia artificial y se detecte que hay inteligencia artificial, hay que conversar con él, decirle, bueno, ¿para qué utilizaste la inteligencia artificial en este caso? Ah, bueno, para mejorar el texto. ¿Tienes problemas en este caso para errores ortográficos? ¿No sabes redactar? Bueno, vamos a enfocarnos en eso. Esto nos va a servir muchísimo para ver ese tipo de detalles y no para perseguir y reprobar a los alumnos. De eso no se trata este taller, ni ninguno de los anteriores, ni ninguno de los futuros. Siempre va a ser de formación. Yo no voy a venir a decirles aquí que a partir de hoy vamos a colocar una política que los alumnos que utilicen inteligencia artificial de una ya están reprobados. No, tenemos que formarlos. Si necesitan apoyo, para eso está la biblioteca, que puede formarlos, ya sea en normas de citación, interpretar los reportes en este caso, de similitud, de qué hacer en caso de que se ubiquen porcentajes muy altos. Ok, ¿alguna otra pregunta o...? Felipe, el profesor. ¿Sí? Sí. Ahí sí, está desbloqueando mi Ahí micrófono. está. Sí, bueno, voy a aprovechar de que surgieron algunas preguntas y mi pregunta va con respecto a utilizar la inteligencia artificial para investigar, ¿cierto? Y ahí se ha ido mencionando, ¿cierto? Cómo las fuentes que utiliza, cómo va parafraseando. Hay un micrófono abierto que hace interferencia. Sí, hay un micrófono abierto, ¿cierto? Que hace ruido. Sí, va parafraseando las investigaciones eventualmente que existen en la temática que estoy investigando.
Mi preocupación va específicamente en relación a eso, a qué información utiliza, porque yo he hecho varios ejercicios en un par de plataformas de inteligencia artificial para hacer investigación y me he ido dando cuenta que dependiendo si es que tengo una licencia, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de acceso puedo tener, es la calidad de la información que utiliza para poder responder a esos prompts, ¿cierto? Y después están también todas las opciones de deep research que también han ido surgiendo. Creo que es importante empezar a discutir con respecto a eso, porque me doy cuenta que dependiendo de esos accesos es la calidad de la investigación que utiliza para poder responder esos prompts. Y eso de alguna manera responde o puede dar cuenta de la calidad del producto que yo esté generando. ¿Ya? Entonces, sería bueno tener algunos lineamientos al respecto, un poco para que tengamos buenas prácticas en términos de la calidad de la información que utilizamos. ¿Ya? Al respecto de cuando hacemos investigación específicamente, ¿ya? No sé cómo lo ven ustedes en ese, digamos, en ese ámbito, en ese campo. Ya, gracias por la pregunta o por la reflexión. Eso es cierto porque, de hecho, le estaba comentando a mi colega Daniela temprano en que la calidad de las respuestas de ChatGPT, por lo menos cuando es Plus, cuando es de versión de pago y cuando es gratuita, son dos cosas muy diferentes. Es que se quintuplica la calidad de las respuestas y ojo, es una versión, yo estoy pagando la versión, la más económica, la de 25.000 pesos, pero la versión que está mucho más arriba, por supuesto, las respuestas que nos entrega son de muchísima calidad. Mientras la calidad de los datos y que le subimos a estas plataformas también influyen, porque ¿qué pasa? Cuando yo subo mi información, ella se está alimentando, ella está aprendiendo de lo que yo le estoy subiendo. Y eso se complementa con otro tipo de datos que tiene incluido. Ojo, yo no sé cómo se manejan internamente estas empresas que quizás los datos de mayor calidad los dejan para estos clientes Plus. No podría tener la respuesta ahorita, pero sí es real. La calidad de las respuestas en las versiones gratuitas y en las versiones de pago es diferente. Y otra cosa importante que, por lo menos en el caso de la universidad, que se está trabajando en lineamientos, en hacer más adelante una política, así como se hizo la de ciencia abierta, la integridad, tiene que haber una política de IA generativa y de incorporar cuentas. Yo no sé si actualmente eso exista, pero que hayan cuentas pagadas en algunos departamentos. Pero en el caso de que se decida pagar estas cuentas, tienen que ser cuentas individuales. Una persona no puede compartir con todo el departamento, su departamento, una cuenta de IA, porque estaría contaminada con muchísimos datos. A pesar de que uno puede decirle que haga búsquedas temporales, y esas búsquedas temporales no van a quedar en el historial, no van a quedar alimentadas tampoco en la inteligencia artificial. Pero eso es importantísimo. Y lo que dices es real. La calidad de las respuestas es completamente diferente. Cambia la calidad. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los riesgos de la inteligencia artificial generativa, que es el doxing, que este concepto hace referencia a la revelación de información privada, ya sea de una forma física o jurídica. En este caso se da por Internet. La fake news, eso pasa también con las redes sociales, pasa con Internet, el mal uso que se hace de la inteligencia artificial. De hecho, ya hay algunas inteligencias artificiales que no permiten que se puedan subir fotografías de otras personas. Siempre te va a pedir que hagas una especie de validación de que esa foto que estás subiendo es tuya, si quieres hacer un tipo de modificación. El phishing, que es el uso de las generativas,
puede ayudar a los ciberdelincuentes a perfeccionar el contenido de las estafas, que se está utilizando mucho también. Ustedes saben que si llaman por teléfonos, nada más con decir hola, estas plataformas clonan la voz y sirven este tipo de tecnología para hacer fraudes o robos o secuestros donde pueden decir que tienen a un familiar suyo solamente con clonar la voz. Los deepfake, que son un poco parecidos a lo fake news, que es el cambiar los rostros. Esto al principio se vio bastante con la inteligencia artificial cuando estaban saliendo, pero ya todas las inteligencias artificiales se han colocado un poco más duras. Solo las que están saliendo nuevas están permitiendo que se hagan este tipo de deepfake, de tomar una foto de una persona y colocarle que está en un contexto específico. Eso trajo bastante problemas en los años anteriores. Y la suplantación de identidad que se puede, las IA suponen un riesgo cuando tratamos de proteger la identidad de una persona en Internet. Es bastante difícil saber si estamos hablando, cuando hablamos con estos bots, que estamos hablando con una persona humana o en este caso con una inteligencia artificial. Y por supuesto que la IA puede hacerse pasar. Lo que se ve actualmente, los ejemplos de lo que se ve actualmente en Internet son cosas que de verdad que asustan. La IA en Chile, les comentaba al inicio que la primera ley surgió en el 2021, también hubo cambios en los pilares que está tratando actualmente la inteligencia artificial en Chile, que son los talentos y empleo, el capital tecnológico, el capital social, la modernización del Estado, es decir, dónde vamos a utilizar en este caso la inteligencia artificial. Y lo que nos ocupa a nosotros es el marco ético regulatorio, que yo creo que lo pondría de primero. En este caso, marco ético regulatorio y después viene todo lo demás, porque esto permea, por supuesto, a toda la sociedad. Las herramientas, aquí he colocado algunas, hay muchísimas más, por supuesto, pero estas son las más usadas. ChatGPT es un modelo de IA generativa también que puede generar texto, responder preguntas, asistir en tareas, crear contenidos y facilitar la comunicación en diversos contextos. Sirve para crear códigos también, imágenes, aunque no la recomiendo para las imágenes, creo que no es la mejor. Esta semana, la semana pasada, Google hizo el lanzamiento de su nueva plataforma de inteligencia artificial y creo que ahorita en la cima se encuentra esta plataforma de Google. Esto es una lucha de titanes. Esto es cada semana, cada una de estas herramientas va sacando mejoras, ¿verdad? Para competir con las demás. Tenemos Gemini, que por supuesto es de Google, era la que les mencionaba. Aquí tenemos no sé si ustedes las conocen, cada una de estas herramientas que las vamos a ver ahorita en detalle. Cloud, que a mí me gusta mucho Cloud, porque también es un asistente que trabaja muy similar a ChatGPT y se puede escribir, se puede comunicar con ella, análisis de investigaciones, programación, explica conceptos muy, muy difíciles. Y lo que me gusta de Clau es que se adapta a lo académico, o sea, su lenguaje, todo lo que entrega siempre es muy formal. A mí esta plataforma me gusta muchísimo. Yo creo que después de ChatGPT, yo, en el caso de las generativas, para trabajar y buscar contenido, yo me quedaría con Cloud. Ahora, en este caso, Notebook LLM es una herramienta que más que, en este caso, una herramienta para buscar, yo lo vería como un gestor de investigación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos subir nuestras fuentes, hace una especie de cuaderno de investigación, podemos subir URL, podemos subir, en este caso, páginas, PDFs, y ella, a través de esta plataforma podemos hacerle preguntas,
De hecho, también tiene la opción de convertirlo, todos los temas que nosotros hayamos subido, podemos hacer un podcast donde dos inteligencias artificiales pueden conversar sobre los temas que nosotros hemos subido. Esta plataforma de SET que es muy buena porque nosotros podemos sacarle mucho provecho a lo que estamos investigando, porque podemos ir subiendo PDF uno a uno, después podemos pedirles que nos haga resumen, podemos hacerle preguntas también a lo que hemos subido, y eso en un entorno seguro. Esto es un entorno seguro. Es de lo que nosotros vayamos subiendo, es que construimos nosotros nuestra base de conocimiento. No se va a ir a otras fuentes en Internet, sino que va a trabajar con lo que nosotros vayamos subiendo. Tenemos Perplexity, que podría ser una alternativa a Google y estas herramientas de búsqueda, porque podemos hacerle preguntas. Esa va un paso más allá que Google, porque en Google nosotros tendríamos que interpretar la salida y ver con cuál de estas páginas web que nos haya dado nos quedamos. Pero en el caso de Perplexity, nosotros podemos hacerle preguntas. Ella es una plataforma también de las más antiguas. Y Dixie, que deben haber oído hablar de ella, la puse aquí de última, a pesar de que también es muy poderosa. Yo no la utilizo mucho a menos que las otras herramientas hayan fallado, no consiga algo. Entonces, en este caso, yo utilizo Dixie, que es una empresa creada por los chinos, que fue generada de manera bastante rápida, porque ¿qué hizo esta empresa? Tomó información o los códigos que tenían las otras inteligencias artificiales e hizo esta gran empresa que trabaja muy similar a ChatGPT y a las anteriores, pero de código abierto y, por supuesto, con menos recursos económicos, mientras las otras habían utilizado enormes cantidades de dinero para generar estas plataformas. En el caso de Dixie demostró que se puede hacer todo eso con menos recursos, o sea, fue mucho más eficiente en este caso. Tenemos Dixie. De hecho, les voy a mostrar entonces el caso de ChatGPT. Yo lo tengo por aquí. Voy a tratar de entrar. ChatGPT. Ok. Entonces, fíjense, en este caso, voy a borrar esto aquí. Yo tengo la versión Plus. Aquí tenemos para hacer un nuevo chat. El chat se refiere en qué le voy a preguntar, cuál es el prompt o la instrucción que les voy a dar. No sé si ustedes quieran en particular que yo le pregunte algún tema que quieran investigar con una salida específica para hacerlo un poco más interactivo, más útil. Bueno, le voy a preguntar, ya que no tengo recomendaciones. ¿Qué le puedo preguntar? Morena, perdón. No sé, que la otra colega consulte. Desde el chat, y parece que levantó también la mano, Rodrigo Crisóstomo. ¿Sí? Sí, los escucho, José Andrés Rodríguez. Ah, ya, perfecto. ¿Sabes que podrías consultarle? Dile si la teoría de caos es aplicable a los GRD en salud. Ok. ¿Cómo quiere la respuesta? ¿Como un ensayo, como una tabla? Una tabla de comparación. Haz una tabla de comparación. Que ¿Sí? indique si es posible aplicar la teoría de caos a los grupos relacionados al diagnóstico. El
caos a la Sí, teoría. caos. Aplicar la teoría de caos a los Ajá. grupos relacionados al diagnóstico. ¿Está bien A ahí? los A la teoría de caos, a los grupos relacionados al diagnóstico. que indique la posibilidad. Listo. No le voy a decir más nada. Mire, yo No, podría no, con eso aquí, sí, falta. no, está bien, con eso está bien, no está bien. Ok, fíjense, voy a copiar un momentito, porque yo podría hacer que esta búsqueda fuese temporal. Aquí donde está, donde dice plus, está mi usuario. Yo, al aplicar el chat temporal, ¿qué quiere decir esto? Que yo no voy a generar historial. Esto no va a quedar en historial y tampoco va a ir a la memoria. Entonces lo voy a dejar así como temporal para que cuando yo cierre, esto se borra, ya no está. Esto es importante. Fíjense que él me está diciendo que él primero va a definir, pero yo podría haberle dicho, si necesitas más datos, pídemelos. Entonces, para abordar esta petición, primero definamos y dicho esto, aquí tienes la tabla. Y sigue dándole, sigue llenando. Sí, te hago un Hizo, comentario, María. sí, claro. Como yo estoy en este tema por un doctorado, usé harto el chat GPT y te puedo confirmar que después de 5 meses de estar trabajando con él, finalmente él me saludaba en las mañanas y decía, hola José, ¿cómo estás? ¿Vamos a seguir la línea de trabajo o tienes pensado alguna otra cosa más? Sí, tal cual, En 5 meses, tal cual. en 5 meses de trabajo. Y lo otro que me di cuenta, que es tremendamente potente, no es que tú lo hayas puesto al final, pero son percepciones. DeepSeek es tremendamente más potente que ChatGPT y técnicamente lejos el mejor. Sí, eso yo Lejos creo que el ahí, mejor. ahí hay discusiones, ¿no? Sí, no, sí hay Muchas discusiones. Por eso te digo, personas se quedan con su IA, cada quien tiene su sí, IA sí. favorita. A mí todavía ChatGPT me puedo decir que llena las expectativas que yo tengo. No, está bien. Es súper bien. Sí, donde se me quebró a mí, como tú bien lo ¿Mm? dices, a mí, por lo que yo estoy trabajando, necesito un ambiente más robusto desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista técnico, DeepSeek es mejor. En mi ambiente. En mi ambiente. ¿Te fijas? Y lo último, porque lo iba a comentar después, lo último porque lo iba a comentar antes, en realidad. Cuando se revisan, se hacen pasar todos estos borradores a través de referencias, de plagio, etcétera. Me di cuenta que cuando generé mis borradores, cometí un error. Las variables, cuando uno trabaja con las variables y se mete en Machine Learning, uno tiende a usar el guión bajo. El guión bajo, Ujú. ¿cómo se llaman? Las inteligencias artificiales la asumen como hechos por inteligencia artificial. Y los Sí, guiones bajos son para variables. Así que hay que tener cuidado en eso. En esas cositas. importantísimo, importantísimo eso que Sí. acaba de mencionar. Mire, estoy haciendo la misma búsqueda en Cloud, en Dixit. Ya va que Dixit me abrió la versión china. El mismo mensaje. Estoy pidiendo exactamente lo mismo. Este es Dixit. Aquí tenemos ChatGPT, que bueno, vieron que nos dijo también además la petición, estos aspectos clave, y cuatro columnas, y al final nos da unas conclusiones breves y sin rodeos, dice él, ¿no? De hecho, miren que no, ni siquiera me saludó ni nada, y hay veces en que él me saluda, hola, More, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Me encanta tu entusiasmo.
pero en este caso no lo hizo, ¿no? No lo hizo, fue directo, se dan cuenta que no pierde tiempo. Y esos son tokens de salida que uno tiene que tomar en cuenta, que eso es como si uno estuviera quemando pedacitos de trozos de madera, ¿no? Que van al ambiente, que dañan. Este es en el caso de Dixit. Dependiendo de lo que usted esté buscando, puede ser que alguna de las tres respuestas le pueda servir. Y en el caso de esto me lo hizo con, fíjense, no fue, en el caso de Cloud, aquí está la tabla. Una forma de descubrir rápidamente la inteligencia artificial cuando, si no ha sido, digamos, validada o no ha sido depurada, es que hay muchos bullets de esta manera, este tipo de bullets que casi todas lo hacen. Colocan estos bullets, entonces ya, y hay mucho, se dan cuenta, miren, favorecen, eliminan, ellos inventan estos bullets que por supuesto en algunos casos existen, pero en otros no, entonces también es fácil de descubrirlo por eso, porque el humano cuando hace este tipo de trabajo no coloca tanta adornos, ya con colocar moderado alto o moderado ya es suficiente, no hay que poner toda esta cantidad de cosas. Esta es una forma de descubrirlo, de descubrir que está hecho una inteligencia artificial, porque ellos todo lo sistematizan, las respuestas son sistematizadas. Inclusive para los ensayos también hace lo mismo, hace lo mismo. Ahora les quería presentar, ¿sí? Tenemos preguntas. Primero Rodrigo Cristóstomo y luego Ebert, con mano levantada, y también algunas en el chat. Rodrigo. Escucho. ¿A quién le da la palabra primero? Sí, puede hacer la pregunta. No, mira, más que una pregunta, a la pregunta que estaba haciendo el profesor con respecto a la teoría del caos, yo le agregaría, para hacer un poquito más contextualizada la pregunta, le agregaría la profesión. ¿A qué me refiero? Hola, yo siempre sé tú la IA, así como lo estás poniendo ahora. Le digo, soy ingeniero de computación informática y estoy estudiando el tema. Uy, se escucha bastante mal. ¿Ah? Se escuchó bastante mal. No sé si fui yo o es tu conexión. Soy yo. Oye, no se escucha nada. No se escucha nada. Sí, ¿puedes colocarlo en el chat? Según lo que entendí, lo que tiene en el chat, que le agregaría la profesión para que contextualice aún más la respuesta desde ChatGPT a la pregunta que ya se estaba haciendo en las diferentes plataformas ahí. Sí, fíjense, yo estoy aquí en ChatGPT, hoy sí lo saludé, fíjense, lo acabo de saludar. Hola, Jippy, ¿cómo estás? Porque yo le pregunté que cómo quería que lo llamara hace mucho tiempo atrás. Él me dice que le gustaba que le dijeran Jippy, le pregunté que si era mujer o hombre y decía que se identificaba más como una mujer, se identificaba como mujer y le pregunté por qué. Y en esa oportunidad él me dijo que, bueno, por la sensibilidad, pero yo creo que aquí había una especie de sesgo porque él sabe que yo soy mujer. Él sabe que soy mujer, entonces se identifica más con mis sentimientos. Aquí fíjense que me dice, hola amore, que gusta saludarte. Y si hago lo mismo con las anteriores, también voy a obtener respuestas como esto, porque ellos se tratan de ser un poco amigables, ¿no? Pero yo no utilizo eso. Pero lo que dice el profe es cierto, yo podría, ese prompt, pude haberle colocado actúa como un, y coloco cuál es la especialización del el profesional que está haciendo la pregunta. Yo, por lo menos en mi caso, no he visto cambios, sino que puedo decirle en este caso que me haga preguntas si le está faltando información o que se conecte con herramientas y con páginas web que sean específicas de un tema como tal. ChatGPT
tiene también esta opción, fíjense, ChatGPT tiene esta opción que son los GPTs, ¿verdad? Los GPT son unas especies de instrucciones que ya han sido creadas, esto es muy útil, que ya han sido creadas por otra persona. Yo puedo crear mi propio GPT, ¿verdad? Puedo crear mi propio GPT con instrucciones precisas, pero también puedo utilizar alguna que ya haya creado otra persona y la haya hecho pública. Yo puedo citar GPTs también, miren, ahí en escritura tenemos de productividad, investigación y análisis. Por aquí hay uno muy bueno que nosotros, después que está listo el artículo, podemos pasar nuestro artículo por ese GPT, y este GPT lo que hace es potenciar el contenido del artículo o del trabajo que le estamos pidiendo. Va a revisar, aparte de errores ortográficos y redacción, va a ver si es bastante profundo el tema, si estamos siendo rigurosos, y además si le pedimos el perfil de una revista específico, él lo va a adaptar a esa revista. Ese GPT es muy, muy importante. De hecho, yo tengo este aquí que se llama Cita IA, es un GPT que generó Ramón Besonias, ¿verdad? Y como aquí nos coloca cómo usar la IA en el caso de un docente o de un estudiante. Imaginemos que yo soy estudiante, entonces, perfecto, como estudiante ya está todo programado para dar las respuestas. Entonces, él me está preguntando qué modo necesito, el guiado o básico. Yo le voy a decir que necesito el guiado para que me vaya ayudando, para que me ayude, en este caso, todo lo que tiene que ver, nos da una respuesta, formación inicial, información, tipo de trabajo que voy a hacer, función que cumplió la IA, en este caso, versión de herramientas, si es GPT, finalidad del trabajo, estilo de citación. Si yo le pido que mi trabajo que yo he subido lo pase por todas estas versiones, él va a hacer una citación como tal. Y yo puedo pedirle también que me haga la tarjeta certificadora. Ok. Hacer tarjeta. Esto sería una opción para los docentes, pedírsela a los alumnos de una certificación de en qué utilizaron la inteligencia artificial. ¿Qué irá en ella? Tipo de trabajo, herramienta de IA utilizada, función específica que cumplió la IA, versión o medio de uso, si fue web, app, fecha aproximada de uso. Fíjese, él me pide toda esta información, cuánto contenido fue mío, cuánto corregí, revisé, no corregí. Al final, cuando yo respondo todas estas preguntas, él me va a hacer una tarjeta certificadora. Voy a colocarlo aquí y yo misma lo voy, tipo de trabajo, ensayo, por ejemplo. Yo hice un ensayo con ChatGPT. ¿Qué función específica que cumplió la IA? Revisión ortográfica, por ejemplo. Yo empiezo a llenar todo esto. Versión o medio de uso, GPT-4. Le voy a colocar así, GPT-4. Fecha aproximada, el día de hoy, que es 27 de mayo del 2025. Finalidad, trabajo final, le voy a colocar. Estilo de citación, le voy a decir que es APA 7. También calcularé tu grado de autonomía, termómetro para eso. ¿Cuánto elaboré? Yo le voy a poner que yo elaboré de este trabajo, el 70% es mío. Lo demás lo hizo la inteligencia. ¿Revisaste y corregiste lo que sí? ¿Reelaboraste o solo copiaste lo generado? Reelaboré.
¿Reflexionaste? Reflexioné. La IA solo o pieza central, yo le voy a colocar que fue solo apoyo. Una vez respondidas todas esas preguntas de mi trabajo, él va a hacer el análisis de uso, fíjese, tipo de trabajo, ensayo, y me hace la evaluación del grado de autonomía. Naturaleza de uso, función de apoyo, 20%. Tu grado de autonomía es alto, 91. La IA fue usada como herramienta de apoyo. Ojo, esto hay que hacerlo lo más honesto posible y responder. Voy a volver a la presentación, ¿verdad? Porque nos queda muy poco tiempo. Aquí esto es un cuento digital que hice yo hace como unos 3 años de la inteligencia artificial, que se los voy a dejar para que lo vean después con calma, lo lean, pero esta imagen también fue hecha con inteligencia artificial. Buenos días. Tenemos, ¿sí? ¿Será que la grabación la pueden enviar a los correos? Sí, cuente con eso. Gracias. Tienen aquí, cuántas inteligencias artificiales hay. Hay muchísimas, cada día sale una nueva. Y también les voy a dejar, bueno, voy a hacerles escuchar una canción que hice yo con bueno, la hice yo no, la letra es mía, pero la música y todo eso lo hace esta inteligencia artificial que se llama Suno, que tiene que ver con ética e integridad. Espero que se escuche, ojalá se pueda escuchar. ¿Se escucha? Morela, no. No se está Cuando, escuchando. No se cuando lo escucha. pasas, Morela, tienes que ir a algo que dice activar el audio. ¿Ya? Cuando lo Dentro de... comparte Ajá. cuando lo comparte en Teams, ya antes de usted le dice ya activar audio. Ya. Deje de compartir ahí Sí, y, eso es lo que voy a lo hacer. vuelve a hacer. Y cuando lo hace, hay un link que aparece arribita que dice activar audio. Ya, lo vamos a hacer rapidito y ya con Ajá. eso comparte. No le puedo demostrar porque yo no Y tengo... ya está sí. listo, ya está listo. Ah, ok, Ahí, bien, súper. ahí Y ahí decía incluir ahí lo sonido. comparte, Espero que se escuche esta vez. Le puse incluir sonido. Ajá. En los pasillos suenan verdad, ecos de esfuerzo, nuestra voluntad. No robes sueños, crea un legado, un mundo distinto queda sembrado en la santísima luz y razón. Fuerza en libros, corazón. La integridad no es un destello, es el camino firme hacia lo bello. Hagamos un mundo diferente y real, donde lo nuestro... Ok, con eso dejo de compartir. Ahí tienen la canción y decirles que fue hecha solamente colocando la letra, pidiéndole el estilo, más o menos los acordes y sale esa canción entre lo que ustedes quieran hacer. Ahora, las conclusiones, y con esto vamos cerrando, me he pasado unos minutitos, por supuesto que nos hemos dado cuenta que la capacidad que tienen estas inteligencias artificiales de generar contenido lo convierte en una herramienta valiosísima, ¿no? Aquí hay muchas respuestas con relación a lo que podemos hacer con estas inteligencias artificiales. El límite está en ustedes, en su imaginación. La inteligencia artificial nunca nos va a poder ganar en esto de hacer comunidad, esto de la creatividad. Por eso, como les mencioné hace rato, la inteligencia artificial pareciera que ya se alimentó de todo lo que existe, pero entonces es nuestro trabajo crear conocimiento, crear contenido, porque de esta manera estaremos haciendo que estas inteligencias artificiales cada vez sean mucho mejores.
Y los desafíos, nada, es hablar con los estudiantes, pedirles un uso ético de esta herramienta, y no podemos seguir imaginándonos que la inteligencia artificial es un enemigo que nos va a quitar el trabajo. En mi caso, yo siempre lo digo, a mí sí me va a quitar el trabajo, sí me lo va a quitar, pero el sueldo no, en realidad, siempre lo digo. Las recomendaciones, bueno, implementar capacitaciones a los alumnos desde los primeros semestres en temas de integridad, moral, ética, uso adecuado de citas, por qué hay que citar, no es un capricho del profesor de pedirles la bibliografía al final, sino que el trabajo que ustedes están haciendo, otras personas después también los van a valorar. Entonces nosotros tenemos que darle el crédito a los autores, a los que hemos utilizado. Fomentar, por supuesto, siempre el pensamiento creativo, de eso que estás leyendo, argumentar eso que tú estás plasmando en tu trabajo. Además, permitir que los alumnos y los investigadores sometan sus trabajos de investigación a estos sistemas de detección de plagio antes de enviarlos a los evaluadores finales. En el caso de las universidades se debe crear protocolos y lineamientos, que ya en el caso de la Universidad Católica estamos trabajando firmemente en eso. Se vienen algunas actividades que próximamente se van a enterar. Crear campañas concientizadoras con respecto a lo que es la integridad académica. En este caso yo me estoy enfocando más en la integridad académica, más que en la IA, porque información de IA hay por todas partes, pero de integridad académica pareciera que hay muy poco. Y siempre, nunca me voy a cansar de decir que hay que fomentar el uso de gestores bibliográficos para creación de citas. O sea, no se compliquen la vida en estos casos. Con esto dejo de compartir y voy a escucharlos. Un par de preguntas o de reflexiones. Hay mucho para reflexionar. Creo que el profesor Juan Miguel Cancino tiene... Sí, muchas gracias, Morela, por todo lo que nos has contado, y vamos a estar atentos a recibir el PPT para incursionar. Yo tengo una pregunta sobre el uso de Suno y los derechos intelectuales. Yo creé, o sea, en el verano hice una conferencia en el Museo de Historia Natural sobre las luciérnagas y creé una canción, pero no me he atrevido a compartirla ni difundirla, porque no sé si esa voz es real, está imitando a algún cantante que luego voy a recibir, ¿no es cierto?, una acusación, ¿no es cierto?, una demanda, y la música. Porque claro, uno puede elegir qué tipo de música le pone, pero ¿cuánto de eso es realmente original y cuánto es copia? Buena pregunta para don Christian Smith, que se encuentra presente de paso. No sé si puede ayudarnos con eso, porque a mí también me genera mucha incertidumbre. De hecho, hubo una propaganda que utilizó la misma melodía que estuvo arriba, era para alguna empresa de despacho o algo así, no lo recuerdo en este momento, que trabaja en Chile. Entonces, cuando escucho la música en la televisión y en la radio, pero duró como 3 días y la desaparecieron. Entonces me dice a mí que a lo mejor ahí hay un tema, una melodía muy parecida a la que yo había utilizado para mi canción de las luciérnagas. Gracias por la pregunta, está muy interesante. Hola a todas y todos, y saludo con mucho cariño también a Morela y a don Juan. Primeramente, muchas gracias por esta excelente conferencia, Morela, súper ilustrativa. Y referente a la consulta de don Juan, efectivamente puede haber un problema con los derechos de autor de cantantes similares, o sea por letra o por melodía. Porque sabemos que la inteligencia artificial se alimenta de obras y contenidos protegidos y no protegidos.
Entonces, ahí hay un gran cuestionamiento de la inteligencia artificial que se está haciendo. De hecho, hay varios medios periodísticos, sellos discográficos que están demandando a las empresas de inteligencia artificial por el uso de contenidos protegidos por derecho de autor. Entonces, ¿cómo está reaccionando el legislador? El legislador en las distintas partes del mundo, Europa, Estados Unidos, está ya consiguiendo excepciones al derecho de autor para permitir el desarrollo de inteligencia artificial en base a contenidos protegidos. Aquí en nuestro país no está legislado sobre esta materia, no existe norma, hay un proyecto de ley de inteligencia artificial que contempla también una excepción a la ley de derechos de autor, pero estamos todavía en la zona gris, es decir, hay una laguna del derecho y si existe un cantante muy parecido o una canción muy parecida en cuanto a letra, en cuanto a melodía, efectivamente uno pudiera ser demandado o por lo menos antes de la demanda viene una carta de amenaza de acciones judiciales, la típica. Y por lo mismo yo recomiendo transparentar esto y dejarlo sujeto a esta factibilidad de que esto puede infringir eventualmente derechos de autor y en ese caso uno está muy disponible para bajar la canción o en el fondo no publicarla. Gracias. No sé si se quedó clara la consulta. Muchas gracias. Gracias por esa excelente respuesta. Bueno, un poco no tiene que ver con Suno, pero sí con ChatGPT. Al inicio, ChatGPT se guardaba los derechos de autor de todas las creaciones que se hacían, pero actualmente está abierto y la persona dueña de lo que se creó con la inteligencia artificial es la persona que lo ha creado. Ya ellos se han salvado sus espaldas con eso. Y por supuesto mencionarles de que nunca una inteligencia artificial va a ser un autor. O sea, yo no puedo colocar en un artículo que es Morela Rodríguez y ChatGPT. Eso no se puede hacer. Si me permiten otra vez un comentario acerca de esto. Hay muchos escritos y de doctrina y de ensayos y de papers ya que hablan de la crisis del concepto de autor. Entonces, por el momento, Morela, estoy plenamente de acuerdo con lo que dices, pero no sé, no me atrevo a pensar lo que pasa en 20 años más, en que se va a diluir cada vez más la frontera entre lo creado por el hombre y lo creado por la máquina. Y eso hace necesario repensar el concepto de autor, que es una cuestión filosófica, no solo jurídica, sino que filosófica y también ética. Gracias por ese complemento. Estoy de acuerdo. Esta presentación, les voy a decir, con todo lo vertiginoso de este desarrollo de la IA, yo creo que en 2 semanas se hace obsoleto, porque esto está avanzando de manera muy rápida, muy rápida. Esta semana pasada todas las empresas de IA lanzaron sus nuevas versiones y de verdad que sorprendidísima de lo que hemos llegado a construir hasta ahorita, y se espera que en el 2027 ya la inteligencia artificial supere al humano. De hecho, hay la forma de pensar del humano. De hecho, se utiliza una prueba que tiene casi 800 respuestas de todas las áreas del conocimiento, y ya las inteligencias artificiales ya van por 40% ya de respuestas. Ya en lo que llega al 100%, podemos decir que la inteligencia artificial superó
a lo que es la creación de nuevos conocimientos en inteligencia artificial. No sé si tenemos tiempo una preguntita más o una reflexión más, porque en realidad lo que estamos haciendo es reflexionar. Bueno, Juan Carrera levantó la mano. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, se escucha. Súper. Bueno, soy Juan Carlos de la radio, de la universidad. Le quería hacer un comentario sobre el tema del derecho de autor de las canciones elaboradas por Suno, ¿ya? Principalmente porque en todas las plataformas de distribución de música, ya sea de música genérica para, no sé, un video de YouTube o incluso hasta una clase, o creaciones con Suno como música o canción en sí, va a depender mucho de la suscripción también. Estas plataformas declaran en su sitio web que si tiene suscripción gratuita, el derecho de autor pertenece a la empresa. En este caso, Suno, si es otra empresa de distribución, en esa empresa de distribución. Y si tienes la suscripción de pago, te da, digamos, esta como regalía para poder subir tu material a plataformas web o redes sociales como YouTube y que no te la bajarían porque mientras tú pagues la membresía, estaría exento con eso. Eso es independiente a lo que pueda pasar con un artista que sí pueda reclamar y que pueda hacer esta demanda a la SCD o alguna empresa de gestión musical. Eso principalmente. Gracias por ese aporte, muy interesante. Ya. Bueno, muchísimas gracias. En honor al tiempo, ¿cierto? Ya vamos a finalizar esta exposición, ¿cierto? Que ha sido un poquito extensa, pero muy necesaria para, me imagino, todos los que están presentes acá. Agradecemos el sentido de haber compartido, ¿cierto? Permiso, me retiro, nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Haber compartido con nosotros y los dejamos invitados porque el siguiente taller, la siguiente exposición se va a realizar el día jueves, que tiene que ver con inteligencia artificial como herramienta útil para la formación. Así que a todas las personas que están inscritas, ¿cierto? Lo esperamos el día jueves también, a la misma hora, ya que nos han podido inscribir, que se inscriban, ¿cierto? Están los enlaces en nuestro sitio web, ¿ya? Donde ustedes pueden ingresar y inscribirse al siguiente taller. Así que muchísimas gracias por la asistencia, por los aportes, ¿cierto? Por las preguntas que aquí aparecieron. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. No olvides seguirnos en redes sociales. Somos Sistema de Bibliotecas UCSC.